No, no, que es fingir esto, es amarilla, está penalizado con amarilla. Claramente, vuela, él toca a Paredes. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Los lloros están siendo masivos y las redes sociales, seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, está inundada de gente que yo me supongo que se esperaba que le roben el día de ayer a Argentina contra Suiza. Gente que yo me imagino lo único que hace es proyectar la costumbre que tiene respecto a que se cometan atracos en contra del equipo que ellos quieren ver perjudicado. Y se indignan, como bien dijo en su momento Lamine Yamal, que roban y se quejan, se indignan cuando no se comete el robo. Porque estoy viendo mucha desinformación en redes sociales y por eso hago este video, para explicar detenidamente de qué va la normativa específica de la IFAB para que se haya producido la roja, la segunda amarilla y posterior roja a embolo. Vamos a ver cuál sería el protocolo del VAR en este caso. Y leo: se revisarán las tarjetas rojas que resulten de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta. En este caso, ¿aplica para Paredes? No, porque era primera amarilla, vale. Se revisará la confusión de identidad si se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos. Y en un momento vamos a detenernos, digamos, a analizar la redacción de esta parte de la norma, pero entendemos evidentemente que menciona el tema de tarjeta amarilla. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos por ahí que están diciendo, no, pero el VAR no puede entrar cuando se trata de una primera amarilla a Paredes. Me refiero a que todos los que defienden, digamos, su narrativa de robo, están diciendo de que el VAR no podía intervenir por la amarilla que le sacan a Paredes en ese escenario en el cual el árbitro interpreta que le hizo falta embolo. En caso de que hubiese sido una segunda amarilla a Paredes y estuviera determinado roja al propio Paredes, ahí sí podía intervenir el VAR. Pero como era primera amarilla, no podía intervenir. Falso. Nuevamente, leo: se revisará la confusión de identidad si se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador. O sea que sí significa, sí abarca, digamos, la primera amarilla, también la normativa. Ok. Y tengo que citar en este sentido esta explicación de Archivo Blanquito VAR, la cual creo yo ha sido la más detallada. Todos sabemos cuál es la tendencia madridista de Archivo Blanquito respecto a interpretaciones de jugadas que hacen ellos para juzgar, digamos, las diferentes acciones a lo largo de la temporada, pero esto es simplemente una explicación de la norma y de lo mal redactada que está la norma respecto a cómo se ha ido aplicando y sobre todo respecto al matiz que le da la FIFA para los árbitros y que la apliquen estos. Vamos a detenernos y lo vamos a comentar brevemente. ¿Por qué el VAR pudo entrar el día de ayer? Aquí está la clave que mucha gente no entiende. El VAR no revisa los piscinazos. Si embolo se tira, Piñeiro pita falta y no saca tarjeta a nadie. La jugada no se revisa jamás, por muy claro que sea el engaño. ¿Por qué anoche sí pudo entrar? Porque había una amarilla de por medio a Paredes. Y ahí volvemos siempre al mismo tema de lo ridícula que es la normativa de la IFAB respecto a dejar grises, los cuales te puedes evitar, pero respecto a dejar grises como para que sigan existiendo polémicas. Es como que creas una norma para mejorar de alguna manera el arbitraje y la justicia en el fútbol, pero la manipulas como para que no se aplique siempre, solo a veces, solo a veces. ¿Qué significa? De que en caso de que el día de ayer, pongámonos en este escenario, ¿recuerdan en qué parte más o menos del campo es el piscinazo de embolo, ¿no? En el centro del campo, entrando 3/4, digamos, por la zona derecha. En caso de que Piñeiro no le hubiese sacado amarilla a Paredes por ese piscinazo de embolo, el VAR no hubiera intervenido para corregir la no amarilla a Paredes. Pero ¿qué hubiera pasado? Que se hubiera dado el tiro libre a Suiza. ¿Qué pasaría si de ese tiro libre llega el gol de Suiza? Pues te jodes. ¿Por qué? Porque la norma dice que solo puede corregir un error, que estamos hablando de un error arbitral al sacarle una amarilla injusta a un jugador, solo si ésta involucra tarjeta. Pero si pita falta a favor de Suiza, también de manera injusta, porque seguiría siendo el piscinazo de embolo sin amarilla de por medio, pues se mantiene el error. ¿Pero por qué?
Me estás diciendo, porque siempre hablamos de esto, ¿no? De que se quiere que el VAR no intervenga tanto para que no demore tanto el juego. Me estás diciendo que hay una gran diferencia de intervención respecto a lo que le demoraría la continuación del juego en cuanto a que avises al árbitro o no avises de que esto ha sido falta o no, de que esto ha sido un piscinazo o no. Es que es un sinsentido. Sigo leyendo. La modificación 2627 del protocolo VAR aprobada por la IFAB amplió la llamada confusión de identidad para permitir la intervención cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado, sea del equipo que sea. Vuelvo a lo mismo que leí hace un momento. Aplica también para primeras amarillas. Yo entiendo que esto es algo hasta que me sorprendió a mí. Porque yo también el día de ayer me preguntaba, pero coño, ¿pero cómo es esto? Porque siempre nos han vendido de que no interviene para primeras amarillas, solo para segundas. Es como que al pasar de los años, poquito a poco van mejorando, entre comillas, la normativa, con cosas que de sentido común te dicen que desde hace años deberían haber sido cambiadas en la redacción de la misma normativa. Y esto, en el fondo, es justo. La norma no está para perseguir cada simulación, está para evitar que un defensor cargue todo el partido con una tarjeta que no le corresponde por culpa del teatro del rival. Si te compran el piscinazo y solo es falta, mala suerte. El árbitro se comió el engaño y punto. Pero si esa falta inventada le cuesta una amonestación a quien no ha recibido nada, a quien no ha hecho nada, ahí el VAR debe entrar. Ese es el espíritu de la norma y es correcto. El problema, según Archivo Blanquito, y según yo también, porque me he leído la norma, coño, es que está redactada de pena. Ahora bien, dice, que esté bien aplicada no significa que esté bien escrita, y no lo está. El texto habla de que el VAR interviene cuando la infracción por la que se amonesta la ha cometido otro jugador. Pero es que anoche no hubo otro infractor, simplemente no hubo infracción de Paredes. En ese sentido yo puedo entender hasta cierto punto a los que se extrañen o se indignen porque se aplique esta normativa en este tipo de acciones, porque de la manera literal en la cual está escrita la norma, dice que debe haber corrección por parte del VAR cuando se le saca una amarilla injusta a un jugador, pero quien cometió la infracción fue otro. Claro, en este caso sí hablamos de una amarilla injusta a un jugador, pero no hablamos de que la infracción la cometió otro, hablamos de que no hubo infracción. ¿Qué me refiero? Para evitar, digamos, estos problemas de interpretación literal de la norma es tan fácil como que separes la norma en dos. Que pongas de que el VAR puede intervenir cuando hay confusión de identidad para corregir una amarilla no es al jugador A, sino al jugador B. Y que otra parte de la norma también diga de que puede intervenir cuando es una amarilla injusta a un jugador que se le saca a un jugador cuando en realidad fue piscinazo del que supuestamente recibió la infracción. Es tan simple como eso. Y es que, coño, o sea, es como que si están redactando la normativa gente que ha empezado a ver fútbol el día de ayer. Es de una incompetencia, pero esto es al nivel de lo que ya venimos criticando en directos pasados, de que cuando el árbitro se equivoca y da un córner, cuando en realidad era saque de puerta, ahí sí puede intervenir el VAR. Pero cuando da saque de puerta en una jugada la cual verdaderamente era córner, ahí no interviene el VAR. Es que es de un sinsentido. Es como, no sé, es como para hacer mal al deporte. Es como si los que redactan la normativa lo hacen tratando de manipularla lo máximo posible para seguir dejando situaciones injustas. Bueno, hubo un fingimiento, lo cual sería una infracción aparte. Son cosas distintas y la norma leída de forma literal no cubre bien el segundo caso. Ahora viene lo surrealista. La FIFA ya ha indicado a los árbitros que deben interpretarse así y como es quien hace el reglamento, va a misa. Pero es que es surrealista. O sea, en lugar tú de corregir la redacción de la norma, tú les dices a los árbitros, mira, esta es la norma, pero también este tipo de acciones abarcan. ¿A qué me refiero? La norma dice que entre el VAR cuando hay una confusión de identidad y un jugador recibe una tarjeta injusta, pero cuando un jugador recibe una tarjeta injusta y no es que haya habido confusión de identidad, simplemente que no había falta, también mételo acá. También esta otra acción que desde el punto de vista, digamos, del fondo del asunto, que es que un jugador recibe una tarjeta injusta, también la abarca, pero de manera literal no la abarca porque no se trata de que otro jugador cometió la infracción, sino que no hubo infracción, también métela ahí. Evidentemente, desde el punto de vista de la justicia deportiva, tiene sentido.
que hagas el uso del VAR para la corrección de estas jugadas. Pero desde el punto de vista de la, ¿qué puedo decir? De la decencia del reglamento, de los mínimos requeridos para que este sea el reglamento del fútbol profesional, es que es una chapuza más no poder. Es redactado como por un niño pequeño. Es redactado como por alguien que a propósito quiere dejar grises, que muchas veces he insistido esto respecto a la normativa del IFAB, quiere dejar grises para que haya polémicas. Para que haya polémicas. Pero que haya que interpretarlo, entre comillas, dice, es exactamente el problema. Con la cantidad de gente experimentada que tiene la IFAB en sus despachos, no puede ser que dejen una norma tan ambigua cuando la solución es de primero de redacción. Basta con especificar que el VAR puede intervenir también para valorar un fingimiento que haya provocado la amonestación del rival. Escribir no cuesta dinero, dejarlo claro tampoco. Y es que es así, o sea, es incomprensible desde todos los puntos de vista. Y para el que se quiera quejar de ¿cuándo pasa esto? Esto nunca antes ha pasado. Esto ya ha pasado en este mundial. Bien, uno de ustedes me lo mencionó el día de ayer en la narración del partido. Le pasó a Almirón. Almirón tiró un piscinazo. Un jugador de Estados Unidos recibió la tarjeta amarilla pensando el árbitro de que verdaderamente había cometido falta. El árbitro terminó por retirarle la tarjeta amarilla al jugador estadounidense y se le sacó a Almirón por el piscinazo. Volvemos a la misma situación. Una amarilla injusta, el árbitro la saca, el VAR llama a corregir, le quitan la amarilla al jugador que supuestamente había cometido la infracción y le dan la amarilla al jugador que tiró a la piscina. En este caso de Almirón era primera amarilla, pasó desapercibido hasta cierto punto. En el caso del día de ayer de Mbolo era segunda amarilla, todo un escándalo. No es una cuestión de que en las primeras amarillas se entra, en las segundas no entra. En general habla de tarjetas la norma. Lo que sí se le puede criticar respecto a la literalidad de la misma, pero vuelvo a insistir en el tema. En lugar de corregir la FIFA, la norma escrita, en lugar de corregir la manera literal en la cual está redactada, lo que ha hecho es decirle a los árbitros de, oye, aplícalo también cuando se trata de amarillas injustas en general, ¿no? Que es en realidad que no había infracción. Brother, ¿tanto te cuesta especificar, cambiar la norma? Mejor dicho, separarla en dos. Vamos a otro caso, por ejemplo. El penal, el piscinazo del dictador Mbappé contra Marruecos, que antes incluso ya de la barrida de Marraoui, Mbappé ya estaba doblando las rodillas. En este caso, mira lo surrealista que es. Y todos los RMs que se están quejando es que literalmente este hueco en la normativa les ha beneficiado a ellos, a su dictador Mbappé. ¿Por qué lo digo? Porque este penal se termina cobrando como penal a pesar de que es un piscinazo de Mbappé. ¿Por qué no intervino el VAR? Porque la norma no especifica que tiene que intervenir en piscinazos. ¿Qué tendría que haber pasado para que sí interviniese el VAR? Que el árbitro no solo cobre penal, sino que le saque amarilla a Marraoui. Si le hubiese sacado amarilla a Marraoui, que si no mal recuerdo no se la sacó, y si la sacó, estamos hablando de que ya es el cataclismo de cataclismo respecto a la aplicación de la regla, porque significa que si hubo una excepción en este mundial, en esta normativa que estamos comentando, fue acá, pero que si no mal recuerdo no fue amarilla esto para Marraoui. Como no le sacó amarilla, pues el VAR no entró a corregir que había sido amarilla injusta. No entró a corregir. O sea, ¿qué me estás diciendo? De que estamos hablando de un piscinazo, de un penal injusto. Ya estamos hablando de una injusticia deportiva. Pero como se trata de una jugada donde hubo una injusticia deportiva, pero no era amarilla, no sacó amarilla el árbitro para el defensor, entonces no entra. Pero si sí hubiera sacado amarilla, entonces sí entra. Insisto, o sea, el fútbol está en manos de gente o incompetente o que se piensa de que la audiencia se genera a través de la polémica y por eso saca este tipo de normativas que dejan pie a la especulación, que dejan pie a la polémica y a las narrativas constantemente de que le favorecen a uno a otro. Y para finalizar, evidentemente, más allá de la queja que puede haber a la escritura literal de la norma, lo que me parece totalmente vergonzoso es que hay una queja respecto a la justicia deportiva.
este tipo de tweets, por ejemplo, este es el secuaz del Iñaki Angulo, ¿no? El Elmo, el que también trabaja en ESPN. Hay un montón de tweets de Alfredo Duro, de un montón, la mayoría madridistas, evidentemente. ¿Por qué? Porque ellos, pues eso, son del equipo que roba y se queja. Y que en caso de que no le dejen robar, para ellos es indignante. Yo puedo entender de que hay una queja respecto a cómo está escrita la normativa y respecto a que da pie a polémicas el que esté mal escrita de manera literal. Yo puedo entender por ahí la crítica, pero nunca es totalmente incomprensible y condenable que haya una crítica a la aplicación de una norma que provoca justicia deportiva. Porque en bolo se tira a la piscina. Hay que ser muy descarado, sobre todo como madridista, que se quejen de una amarilla sacada a un jugador por piscinazo cuando son el equipo que partido a partido promedia entre 5 y 8 piscinazos, con Mbappé y Vinicius a la cabeza. Hay que ser muy sinvergüenza. Pero bueno, insisto, bien lo dijo el filósofo, pues roban y se quejan. Ahora, robo de Argentina, que los suizos se están quejando o algo por el estilo. Simplemente, quizás para la próxima, en lugar de tirarse a la piscina, ¿por qué Embolo no prueba a seguir jugando al fútbol? A ver, que quizás ahí se hubiese evitado la expulsión y quizás ahorita Suiza estaría clasificada. Pero claro, es más fácil robar y si no te dejan robar, quejarte. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.